Quiero que pienses lo que va a aparecer en tu pantalla en un momento, la siguiente frase. Quiero que pienses en, ¿qué piensas cuando lees eso? Los humanos somos comunicativos. Ándale, exactamente. Yo sé que casi todos están pensando que somos chismosos, así como que, pero no, tranquilo, no estamos hablando de esa capacidad informativa, así lo podemos llamar, esa capacidad informativa. No nos estamos refiriendo a eso, sino quiero que tú pienses de otra forma, no solamente en ese sentido, sino cuando decimos que los humanos somos comunicativos, también queremos decir que nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos de manera verbal, a través de gestos, o sea, por ojos, como mi esposa se comunica conmigo con ojos, así cuando veo un ojo ya sé qué me querrá decir, o incluso de forma corporal, ¿verdad? Sea cual sea la forma, solemos comunicarnos, está en nuestro ser comunicarnos, no quedarnos callados, incluso con lenguajes de señas. Así que en ese sentido, cuando tú hablas a alguien, tú estás esperando que aquel a quien le estás hablando, él te responda. O sea, tú esperas que si hablas a alguien, pues él haga eso, él te responda de la misma manera. Esta capacidad de comunicación es una característica propia del ser humano, ¿sabes por qué? Porque aquel que nos creó es alguien comunicativo, sí. O sea, nuestro Dios se comunica, de hecho, nuestro Dios le encanta comunicarse con nosotros. A Él no le gusta quedarse mudo en el sentido de que no guarda silencio. Él se comunica, Él se deleita en comunicarse con nosotros. Y la forma en la que se comunica con nosotros es a través de la creación. Puedes pensar en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, como también a través de su palabra. Cuando nosotros, como decía hace un momento, cuando nosotros hablamos, nosotros esperamos que nos respondan, aunque a veces no nos responden. Pero lo cierto es que cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos ir con esa analogía y pensar, cuando Dios habla, entonces Él espera que le respondamos, exactamente. Dios espera que le respondamos. ¿Y sabes cuál es el medio para responderle a Dios? La oración, exacto. El medio para responder a Dios es la oración. Cuando ves la oración desde este ángulo, entendiendo que es una respuesta, te das cuenta que la oración no es, más bien te das cuenta que la oración es una conversación. Una conversación requiere más de uno. Así también la oración, cuando tú oras, estás conversando entre Dios y tú. Nosotros escuchamos su voz en su palabra, es la forma en la que inicia esa comunicación Dios. Dios inicia su comunicación con nosotros en su palabra y nosotros respondemos a esta comunicación iniciada por su palabra a través de la oración. Cuando lo ves de esta forma, esto entonces te hace pensar una forma distinta cuando a veces se piensa sobre la oración. Algunos creen que la oración es un soliloquio. ¿Sabes qué es un soliloquio? Cuando hablas contigo mismo, no soliloquio, eso me dice a veces mi esposa, cuando me ve hablando conmigo, estás medio loco, ¿no? No, es un soliloquio, la oración no es un soliloquio. Otros más creen que la oración es un ejercicio de análisis terapéutico para encontrar paz interior, no sé, como Kung Fu Panda, ¿no? Paz interior. No es algo así, no, la oración no es así. Nosotros creemos que la oración, y la Biblia lo sostiene, que la oración es una conversación. Y puesto que es una conversación, esta conversación tiene que tener ciertas características que indiquen que estamos hablando en el mismo lenguaje con Dios. Es decir, que Dios nos habla y nosotros respondemos, pero respondemos en el mismo lenguaje con el cual Él nos habla. Y ya que para muchos, y de hecho alrededor del mundo, la oración es una práctica en ese sentido global, es decir, muchas culturas practican la oración, nosotros tenemos que señalar algo. Muchos pueden orar, pero no todos pueden orar como Jesús espera. Eso es distinto. En ese sentido, la oración bíblica, en ese sentido, la conversación debe ser evaluada y pensada con características principales que debe distinguir la oración que nosotros practicamos. Esa es la intención de Jesús y eso es lo que aborda
en Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 8, antes de enseñarnos a cómo orar, tú sabes eso, de hecho en la intro de cada sermón ves el Padre Nuestro. Antes de llegar ahí, Él nos enseña cuáles deben ser las características que deben distinguir la conversación entre Dios y nosotros, entre Dios y los seguidores de Cristo. Así que deseo que naveguemos juntos a través de estos versículos de Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 8, y nosotros podamos abordar 4 características de la oración, pero quiero dártela en la forma en la que tú lo hagas, es decir, en haciendo, en algo que tú hagas, en verbos. Quiero pensar que cómo debes de ver la oración cuando tú la practicas o cómo tú la debes de analizar. Entonces quiero hablar de las características de esta forma. Son cuatro características. Una de ellas es: ora con sinceridad, ora con anhelo de su presencia, ora con sencillez y claridad, y ora con confianza. ¿Las tienes? Ora con sinceridad, ora con anhelo de su presencia, ora con sencillez y claridad, y ora con confianza. Pensemos en la primera: ora con sinceridad. Jesús espera entonces que nosotros oremos. De hecho, si tú lees una vez más y lo tienes ahí abierta tu Biblia, puedes observar en el capítulo 6, puedes darte cuenta desde el versículo 5, que Jesús supone que tú y yo vamos a orar. De hecho, si tú vas al versículo 5, dice: cuando ustedes oren. Versículo 6, cuando tú ores. Y el versículo 7, y al orar. Nota, Jesús supone que vamos a orar. Lo que Jesús quiere advertirnos más bien es de una oración hipócrita, en contraste a una oración genuina. La hipocresía no solo puede afectar el dar. ¿Te acuerdas sermones anteriores por el pastor Marcial? Él abordó esto sobre la hipocresía y cómo esto afecta el dar. Pero lo que Jesús, y en continuación a eso, lo que Jesús nos dice es que la hipocresía no solamente puede afectar en la forma en la que das, sino también puede afectar en la forma en la que oras. Es decir, si nosotros somos hipócritas con las personas en el sentido horizontal, también lo seremos en el sentido vertical con Dios. Si somos hipócritas con los demás, también lo seremos con Dios. La hipocresía va a afectar no solamente tu relación en el sentido horizontal, sino también vertical con Dios. Es por eso que Jesús nos va a llamar a orar con genuinidad o con sinceridad. Nota lo que encontramos en el versículo 5. Si puedes leer conmigo junto, te pido que me acompañes. Nota lo que dice Jesús: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. ¿Puedes acompañarme? Una vez más, vamos a leer juntos una vez más. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Nota, no sean como los hipócritas. Como ya se ha dicho en sermones anteriores, la hipocresía es una actuación temporal con el propósito de lograr deseos malvados. Dicho de otra forma, la hipocresía es una actuación temporal para que tú intentes lograr tus propósitos malvados. Eso es lo contraste a lo que es ser sincero y ser genuino. Cuando se aplica la hipocresía a la oración, esto es lo que va a dar. Nota lo que te voy a poner en pantalla. La hipocresía hace de la oración una actuación. Hace que la oración no sea genuina, no sea sincera, no provenga del corazón. Haces que tú ores de manera actuada. Y tú puedes preguntarte, ¿cómo es eso? Una vez más quiero que vayas al versículo conmigo y quiero que observes las que están en negrita. Quiero volver a leer una vez más. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Nota lo que está en negrita. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Nota que el problema no está en orar. ¿Sí lo observaste? Dice que le gusta orar a ellos. De hecho, una traducción literal es: aman orar. A ellos
aman orar, les gusta orar. Así que el problema no está en que les guste orar o que amen orar. Ellos se deleitan orando. Pero el problema es lo que los motiva a orar. Nos puede gustar orar y adorar, pero el problema está en lo que nos motiva a hacerlo. Ellos aman orar, pero observan en los lugares donde les gusta orar. Son lugares públicos. Son 2 lugares al menos. ¿Los tienes? ¿Dónde son? En las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Ahora, quiero hacer un comentario. Jesús no está prohibiendo la oración pública ni la adoración corporativa. No está tratando eso, si no, no estuviéramos nosotros aquí. No. Él lo que está tratando es las motivaciones que llevan a la oración pública, los cuales son reconocimiento y aprobación. Es decir, no es que hubiera algo malo en sí mismo que los judíos o a los que se refiere Jesús se pararan en una sinagoga y pudieran orar. ¿Sabes por qué no está mal eso en sí mismo? Porque las sinagogas eran esos centros donde se recibía enseñanza y donde también se adoraba. No había nada de malo en eso. Tampoco hubiese algo malo si los fariseos hacían esto en las esquinas de las calles. ¿Sabes por qué? Porque si ellos querían salir de las sinagogas para darse a conocer públicamente a las personas, eso no tendría de malo algo en sí mismo. Pero ¿qué es lo que Jesús está observando? Debes de saber esto. Jesús ve el corazón detrás de la práctica. Jesús ve el corazón detrás de la práctica. Jesús vio los corazones de aquellos que practicaban este tipo de oración y entonces se dio cuenta que estos querían mostrarse como judíos devotos porque querían recibir un tipo de reconocimiento público o un tipo de aplauso, de tal forma que dijeron: oh, mira, él es piadoso, él de seguro va a Antioquía. Algo así estaban buscando. La oración pública entonces era una máscara para encubrir el orgullo y el deseo de aprobación. Ellos amaban orar no porque quisieran estar con aquel a quien oraban, sino porque ellos se amaban a sí mismos y querían que los demás lo reconocieran. Esto es actuar la oración. Y Dios no quiere una oración actuada, Él quiere una oración vivida. Entonces quiero ponértelo de esta manera. La piedad pública puede ser una máscara para ocultar quién eres y alcanzar lo que quieres. La piedad pública, el ser visto, puede ser una máscara fácil de usar con la cual tú puedas cubrir tu rostro para ocultar quién eres en realidad y alcanzar lo que quieres. Podemos orar no para relacionarnos con Dios, sino principalmente porque queremos ser reconocidos como piadosos ante las personas que nos rodean. Esto es fácil. Podemos actuar la oración en lo público, pero no vivir la oración en lo privado. Puedes actuar la oración ante los ojos de las personas, pero no ante los ojos de Dios. ¿Puedes ver la hipocresía? Como Agustín decía, la hipocresía termina usando algo bueno para lograr propósitos malvados. La hipocresía va a maquillar las cosas, tus propósitos malvados por medio de cosas buenas para alcanzar lo que tú quieres. Si te das cuenta de esta forma, entonces quiero que veas que la hipocresía es tan sutil, es tan sigilosa, que se puede meter en nuestras vidas, que puede estar en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Y tú dices: no, eso no me pasa a mí. Pero quiero decirte, puedes estar orando en la comida, puedes estar orando en las reuniones de grupos pequeños, puedes etiquetar hasta a Dios en Facebook. No sé si te aviso, ¿no? Etiquetas a Dios en Facebook: gracias Dios por pan. Pero todo eso puede ser una simulación, una actuación, porque en lo secreto ni siquiera pasas tiempo con Dios. Podemos venir al culto,
podemos cantar cuando se entonan las alabanzas, podemos alzar nuestras manos, podemos orar con toda la pasión, pero si después del culto, cuando estás en casa o cuando estás solo, esa adoración y esa oración pública no moldeó tu forma de pensar, tu forma de reaccionar, no moldeó tus emociones, no moldeó tus palabras, no moldeó tu vida, entonces la oración pública y la adoración pública es una mera actuación. Es un espectáculo en el que te exhibes, pero no donde alabas a Él. No me malentiendas. No estoy diciendo que la adoración pública y la oración pública deban ser desprovistas de pasión, de fervor y de deleite. No me malentiendas. De pronto vamos a cantar al final y ya nadie va a querer aplaudir. No me malentiendas. No. Sí, te animamos a que hagas eso, a esas expresiones, que levantes tus manos, que puedas aplaudir. Pero que cada una de estas expresiones, que cuando tú ores, estas sean genuinas, vengan de un corazón que está asombrado ante el Señor y que está necesitado de Él. Eso es lo que anhelamos, es lo que espera el Señor. Lo que quiero decirte entonces es esto: si sueles orar más en escenarios públicos que en lo privado, significa que te importa más la aprobación de las personas que la de Dios. Si tú estás más orando en contexto, si tú puedes orar en lugares públicos, si tú puedes orar en lugares donde eres visto, pero no puedes orar a solas con Dios, no te engañes. No estás buscando el rostro de Dios, estás buscando tu gloria. Cuando vivimos de esta manera, te lo voy a poner de otra forma. Mira esto. Puedes estar interesado en la reputación de tu piedad, pero no en la verdadera piedad. Estás más interesado en que vean que tú eres un cristiano y no necesariamente en vivir como cristiano. Eso es fácil. Recuerda lo que te he dicho en otros momentos. Todos llevamos un fariseo dentro. Y ese fariseo va a buscar espacios y momentos para vivir de esta forma y no como Cristo demanda. En todo caso, puedes mostrar que alabas a Dios cuando en realidad pretendes alabarte a ti mismo. Tengamos cuidado. Es lo que Jesús te dice. Si vas a orar, cuídate de orar de esa forma, dice Jesús. Porque el Señor no demanda de ti una reputación de tu piedad, sino verdadera piedad. Él espera que nuestras oraciones sean genuinas. Él espera que tu conversación con el Padre no sea de labios para afuera, desconectado de ti mismo, de tu corazón. Él espera que tu oración venga de lo más profundo de tu corazón, con toda la sinceridad, con toda la genuinidad, con toda la transparencia, sin intentar ocultar quién eres, donde tú seas tú ante Él, reconociendo su asombro, quién es Él y cuánto necesitas de Él. Recuerda lo que te he estado diciendo. Él ve el corazón detrás de la práctica. Ora con sinceridad, ora con toda la transparencia. El Señor quiere eso. Cuídate de la oración hipócrita. Ahora, es probable que tú te estés preguntando, ¿cómo cultivo esa verdadera piedad? Jesús nos responde, y eso nos va a llevar a nuestra segunda característica. Ora con anhelo de su presencia. En contraste a la oración hipócrita, Jesús va a decir lo siguiente. Puedes acompañarme en el versículo 6, por favor. Está en tu pantalla y si no puedes abrir tu Biblia. Una vez más, Mateo capítulo 6, versículo 6. Puedes leer conmigo. Pero tú, cuando ores, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nota el énfasis, están en negritas. Casi te dice como: entra a tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Básicamente Jesús está diciendo: enciérrate a solas con Dios.
Enciérrate a solas con Dios. Líbrate de toda distracción, de toda interrupción. Quita todo lo que te impida. Haz todo lo que puedas para orar en secreto. Es lo que está diciendo Jesús. Así que eso nos hace pensar lo siguiente. Una vida de oración no se mide por lo que haces principalmente en público, por lo que los otros ven, sino por lo que haces en privado en relación con Dios. Entonces, naturalmente, eso te llega a preguntar, ¿pasas tiempo a solas con Dios? Porque Jesús está diciendo eso. Jesús está diciendo, oye, enciérrate a solas, pasa tiempo a solas con Dios. De lo contrario, no estarás cultivando. Pero tú podrías preguntarte, ¿por qué en privado? ¿Por qué en privado? Permíteme decirte, esto es una vez más otro comentario muy importante. Jesús no está prohibiendo la oración pública o comunitaria, no está prohibiendo eso. Él está prohibiendo las motivaciones de reconocimiento que impulsan la oración pública, pero no está prohibiendo la oración pública. Esto es importante porque podríamos pensar que la oración privada es más santa que la pública. O sea, como que yo oro más en lo privado y en lo público, entonces soy como que más saiyajin, un saiyajin más espiritual. No es lo que Jesús está diciendo. Porque incluso yo puedo orar en lo secreto, ¿sabes? Yo puedo orar en lo secreto y pecar de orgulloso porque salgo a presumirle a los demás, oye, yo sí pasé mi tiempo a solas con Dios, y restregárselo al quien no lo hizo y hacerle sentir mal, tú no pasaste a solas tiempo con Dios. ¿Eso qué es? Eso es hipocresía. Lo que quiero hacerte ver es que Jesús no está prohibiendo hacerlo en público, sino más bien las motivaciones que impulsan a hacerlo. Jesús está abordando la importancia más bien de pasar a tiempo solas con Dios. ¿Sabes por qué? Para cuidarnos de toda clase de interrupción o de distracción, para cuidarnos de los reflectores que nos desvían del verdadero propósito de la oración. ¿Cuál es? Estar en la presencia del Padre. Mira cómo lo dice una vez más ahí en el versículo 6. Mira el doble uso de a quién se ora. ¿Puedes leer conmigo otra vez? Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Notas eso? ¿Notas a quién se dirige? ¿Y notas cuántas veces usa? Cierra la puerta y ora a tú, y cuando estés en secreto, y tú, Padre. ¿Nota eso? ¿Qué nos está diciendo? Te lo voy a poner de esta forma. La vida de oración está enfocada en la presencia del Padre. Orar en privado no es estar a solas contigo mismo. No es como estar a solas para encontrarte a ti mismo. Voy a cerrar la puerta para encontrarme a mí mismo. No es eso. No es a solas para orar y encontrarte con alguien impersonal, una fuerza, como que la fuerza te acompañe o que tú estás buscando esa fuerza. No es así. Vas a orar porque te encuentras a solas con el Padre, con alguien personal, con alguien que escucha. Oras porque quieres estar con el Padre, quieres pasar tiempo con Él, quieres conocerlo, quieres pasar tiempo reconociendo su carácter, su obrar, porque necesitas de Él, porque es una prioridad para ti, porque sabes que Él te espera y su presencia te deleita. Pero sabes, cuando tú le echas un ojazo a tu vida de oración y tú puedes decirme en este momento, oye, pero la verdad como que así no va mi vida de oración. Y te lo voy a poner de esta forma. Muchas veces nos cuesta orar en privado. ¿Sabes por qué? Porque hemos hecho de la oración una carga. Ay, no me toca orar. Y si tienes ahí como que tu calendario o tu lista de cosas que hay que hacer y te manda una alerta o la aplicación de que es tiempo de orar, dices, chispas, me toca orar. Ya casi voy a apagar la notificación. Nos cuesta orar porque hemos hecho de la oración una carga, ¿sabes? Hemos hecho de la oración algo que nos atrasa porque tenemos prisa, el reloj está sonando.
Porque pensamos que si oramos nos vamos a atrasar, porque se va a hacer más tarde. Y si dedico 30 o 15 minutos a la oración, chispas, es que se me va a hacer tarde y ya se va a volver un caos mi vida y mi día. Ya no voy a poder orar. Sabes, en otras ocasiones no oramos porque carece de gozo. Es algo que es pesado, es algo aburrido, es algo que no te deleitas. Es algo como que si tú tuvieras tu cara, como la cara de Raúl, como cuando está aquí, no se lo he visto, te pregunto. No disfrutas estar con el Padre. ¿Te ha pasado? ¿Sí o no es verdad? Pero cuando ves las Escrituras y ves a hombres pecadores como tú y como yo, y dices, ¿será que no es posible alcanzar esto? Cuando vas a los Salmos y encuentras a estos hombres pecadores pero arrepentidos y usados por el Señor, ¿te das cuenta de lo maravilloso que ellos podían ver en la oración? Y uno de los salmos que me encanta y en que encapsulan esto de manera hermosa es el Salmo 27, versículo 4. Quizás tú te lo sepas de memoria. Y esto dice: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y meditar en su santo templo. ¿Ves eso? Esto me he propuesto. No estoy diciendo, ay, otra vez voy a orar. No, esto me he propuesto, esto he puesto en mi corazón y esto quiero hacer, estar todos los días en la presencia del Señor. Y cuando tú ves este anhelo, esta prioridad, esta intensidad y lo conectas con el Salmo 42, versículo 1 y 2, puedes ver esta belleza. No sé si te lo sepas, te lo voy a recordar si no puedes buscarlo. Y esto dice el Salmo 42, versículo 1 y 2: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así, oh Dios, mi alma te anhela. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Ves la carga del salmista? No está diciendo, ay, Señor, otra vez vamos a platicar. Eso le dice el esposo cuando tiene 30 años de casado, ¿no? Ay, esposa, otra vez vamos a platicar. No es así. Mira lo que está cargado. Está diciendo, quiero estar en tu presencia, quiero estar contigo, anhelo, mi alma tiene sed de ti, deseo presentarme ante ti y deseo gozarme en tu presencia. Cuando caminas ahí, en esa línea de anhelo, de prioridad, de gozo y de disfrute y no de atraso, puedes entender la razón por la que Jesús mismo solía, tú lo puedes ver en los evangelios, Él solía apartarse a solas para estar con el Padre. ¿Y sabes qué? Si el Hijo mismo anhelaba estar con el Padre, ¿por qué tú y yo pensaríamos que no lo necesitamos? Buscaba y anhelaba disfrutar la presencia del Padre, porque Él entendía que esa conversación necesitaba ser avivada, fortalecida, porque estaba enfocada en el Padre, en amar en su presencia, en anhelar su presencia. Necesitamos eso. Cuando una vez más te reenfocas a ver la oración, a buscar su presencia con anhelo, te das cuenta que eso es sumamente valioso, porque ahí en su presencia tus problemas, tus preocupaciones son eclipsadas por su presencia, porque Él es más grande que tus problemas. Te puedes dar cuenta que no vale la pena que te desconcentres y que estés perdido pensando una y otra vez en los útiles escolares, de cómo le vas a hacer y qué vas a hacerle para comer mañana, porque sabes que aquel a quien estás orando es mayor que eso que estás pensando. Porque estás convencido de que cuando te conectas con Él, te relacionas con Él, lo que estás haciendo es fortalecer la relación del Padre con el Hijo. Porque sabes, nota una vez más lo que Jesús dice: ve y enciérrate en lo secreto con tu Padre, y tu Padre que está en lo secreto, que ve lo secreto, te recompensará. Observa, Él está hablando del Padre. De tal forma entonces que cuando tú oras, cuando tú vas con esta confianza de que le estás orando a alguien que te escucha. No te acercas como alguien desprovisto, como alguien miserable sin Cristo. No te acercas como alguien huérfano. Mira cómo te acercas como un hijo y puedes decirle: Padre. Ahí, en la oración,
la profunda certeza de su amor se profundiza en tu vida. Ahí la profunda certeza de su amor paternal por ti en verdad es fortalecida por el Espíritu Santo. Ahí somos calmados, ahí somos refrescados, ahí somos saciados. Ahí cuando estás en esa presencia con tu Padre, ahí el débil es fortalecido, el cansado es renovado, el firme es anclado, el dudoso es aclarado, el duro es quebrantado, porque su presencia te sacia, porque lo amas y quieres estar con Él. No sé si tú lo sepas, pero yo soy el número 8 de 9 hermanos. Mi familia era muy grande, es bastante grande. Y crecí con algunos de mis hermanos. Y el tiempo que estuvieron con vida mis padres y yo estaba en casa, habían 2 momentos del día que yo anhelaba que llegaran. ¿Sabes cuál era? Era la comida y la cena. No solo por la comida, sino porque mis papás tenían las características de que la comida se volvía una conversación. Y entonces tú querías estar ahí porque ellos comenzaban a platicarte, pero también a preguntarte cómo te iba, y eran muy intencionales en preguntas. Yo sabía que si no alcanzaba el almuerzo y yo tenía tareas, una de las cosas que tenía que hacer era hacer todas mis tareas para que cuando llegara a las 8 y las 9 yo no me perdiera de ese momento, porque yo quería cenar con ellos. En su soberanía el Señor me permitió disfrutar eso. Ahora ya no están, pero a lo que voy, disfrutaba estar con ellos porque los amaba. Cuando entiendes con aquel que te reúnes en oración, tú quieres que llegue ese momento, quieres estar a solas con Él, porque es tu Padre. Y entonces eso cambia. Quiero ponértelo de esta forma. Cuando lo que te motiva a orar es la presencia del Padre y tu necesidad de Él, la oración se vuelve una prioridad, no un pesar. Se vuelve un anhelo, no una carga. Se vuelve un deleite, no algo aburrido. Quieres estar ahí, y eso es maravilloso. Así que tienes que preguntarte hoy y tienes que responderte, ¿qué tienes que hacer para pasar tiempo a solas con Dios? Quiero darte estos consejos muy sencillos. Básicamente es: aparta un tiempo, busca un lugar, evita distracciones. Aparta un tiempo, hermano. No es una mala inversión dedicar tiempo todos los días para pasar tiempo en su palabra y en oración. No es una mala inversión. Quítate esto de tu corazón. Es un engaño del enemigo que tú has creído. No es una mala inversión. Aparta tiempo. Busca un lugar en el que tú puedas estar a solas con Dios. Quizás pueda ser en casa o quizás pueda ser fuera de casa, pero busca un lugar en el que puedas estar a solas con Dios. Pero algo más: evita distracciones. Te lo dice alguien que ha sido intencional, pero que ha sido una lucha. Aunque suelo orar, aunque suelo leer y orar en el contexto, ya sea estoy moviéndome hacia la Biblia física, pero lo suelo hacer en dispositivos, he evitado hacerlo en leer la Biblia con un dispositivo donde yo reciba notificaciones. Personalmente en mi iPad no recibo ningún tipo de notificaciones, no tengo instalada ninguna red social porque no quiero que nada me interrumpa cuando lo esté haciendo. Pero ¿sabes qué? Haz algo más. Cuesta. Deja esto. O ponle un modo avión. Porque estoy convencido, en carne propia lo he vivido, que cuando tú estás leyendo la Biblia o estás orando y esto suena, o contestas y se acaba el momento de oración, o no contestas pero estás pensando quién te marcó, ¿sí o no? Deja eso. Aparta un tiempo con Dios. Vale la pena. Jesús te lo está diciendo. Hazlo con ese anhelo de estar en su presencia, disfrutar de Él y experimentar más de su amor paternal por ti. Así que, nota, tienes que orar con transparencia, con sinceridad, y debes orar también con anhelo de su presencia. Quiero llevarte a la tercera característica,
Y esa es orar con sencillez y con claridad. Nota eso. Jesús no solo nos llama a que nos cuidemos de una oración actuada y que vivamos una oración, también nos llama la atención a cuidarnos de una oración sin sentido. Mira lo que dice el versículo 7, puedes leer conmigo de nuevo. Versículo 7 de Mateo capítulo 6. Y al orar, no usen ustedes, ¿qué cosa? Repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su... Nota, esta es la oración que incluso podrían practicar los fariseos, pero que era una característica de los gentiles. Pero nota lo que Jesús te está advirtiendo: si oras en esta conversación que el Padre ha iniciado, cuídate de orar con repeticiones sin sentido. ¿Sabes? La traducción puede ser como balbucear o parlotear, pero si lo traducimos de manera literal, ¿sabes cómo podría sonar? Como decir bata, bata, bata. ¿Tiene sentido eso? No, en nuestro idioma, ¿sabes cómo sería? Bla, bla, bla. Es decir, evita hacer una oración donde tú solo sea bla, bla, bla. ¿Qué te hace pensar cuando dices, él es bla, bla, bla? Puro cuento, exacto. Es orar de manera irreflexiva. No solamente es hablar mucho, sino es hablar vacío. Es hablar de manera repetitiva pero sin sentido. Es orar pero no pensar lo que estás orando. Quizás es el tipo de oración que a veces nosotros hacemos en nuestra velada de oración. No sabes, pero no sé si te ha pasado a ti. A veces solemos hacer veladas de oración. Te duermes orando y te acuerdas en la mañana que estabas orando. Entonces entregas tu velada, ¿no? Ya oraste toda la noche. Tanto que ni tus ojos se abrieron. A veces estás tan cargado de sueño que no sabes lo que estás diciendo. Quizás sea el tipo de oración como cuando acumulamos un montón de frases rimbombantes, así como que para que suene que le pusiste punch a la oración, a las palabras, pero ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. Quizás sea la oración en la parábola, como Jesús dijo, entre el fariseo y el publicano, donde el fariseo vino a presumirle al Señor adornando su oración, porque eso hizo, adornó su oración y adornó todo lo que él había hecho, diciendo, sí, Señor, yo soy alguien que da su diezmo, que ayuna, da el justo, que no es pecador, que no es como ese. Quizás sea así. Jesús dice cuál es el problema de orar sin sentido. Nota, versículo 7 una vez más. Observa lo que dice. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles. Nota lo que está en negrita. Porque ellos imaginan que serán oídos por su... Nota, eso es muy importante, porque de pronto va a decir, ya el pastor Eddie nos dijo que no hay que orar repetitivamente y no hay que hacer oraciones prolongadas. No estoy diciendo eso. Jesús no está condenando la repetición de las oraciones ni las oraciones largas en sí mismas, porque Él repitió oraciones en la cruz, ¿te acuerdas? Él agarró oraciones de los salmos y estaba repitiendo. No hay nada de malo en eso. Él también hizo oraciones extensas, pasó cierto tiempo orando. Así que Jesús no está en contra de eso. Lo que Jesús está diciendo es que debemos de cuidarnos de la oración que está hueca y que se realiza bajo la premisa de que la oración es más eficaz por la extensión. Esta premisa no es, por supuesto, bíblica, sino pagana. Los paganos creían que cuando oraban a sus dioses, los dioses iban a responder por la cantidad de oración que hacían, por la longitud de oraciones, de tal forma que ellos entendían que las oraciones eran un encantamiento mágico, como que pronunciaban palabras mágicas y hacían y moldeaban la respuesta de su Dios, y entonces el Dios respondía. Jesús está diciendo, no tienes que hacer eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque tienes que confiar en esto. Nota lo siguiente: la eficacia de la oración, el que tú ores y el que el Señor te responda, no depende de qué tan elaborada sea o qué tan larga esté, sino por medio de quién oras
y a quién oras. La eficacia de que tu oración sea respondido no depende de cuánto vas a acumular mientras que ores, todas las palabras rimbombantes, no. La eficacia radica por medio de quién te acercas al Padre y a quién te acerca mientras que oras. Así que nuestras oraciones, Jesús nos está invitando a ser alguien que ora sencilla y claramente. Y esto es muy animador, porque si tú estás aquí por primera vez, o si tú eres nuevo en el caminar con Cristo, esto es bastante, te da bastante aliento. ¿Sabes por qué? Porque quizás diga, yo te estoy diciendo, ora, y tú me puedes responder, es que yo no sé orar. Y yo te podría responder, sí, es verdad, aprenderás a orar, pero puedes orar. Puedes orar de manera sencilla, puedes orar con claridad, puedes ir al Padre y puedes hablar con Él porque es una conversación. Puedes venir al Padre y decirle al Padre, reconociéndolo quién es Él, confesar tus pecados y pedir más de Él para tu circunstancia. Eso no te cuesta, hermano. Jesús está diciendo, ora así, de manera sencilla. Ora así, de manera clara. No tienes que buscarle más a eso. Pero si tú llevas tiempo orando, o si tú ya llevabas varios años caminando con Cristo, quiero que entiendas esto. Cuídate de pensar que la eficacia de la oración depende de cuán elaborada esté, o de los términos teológicos que uses cuando oras, o por el tiempo que crees que le dedicas orando, porque no depende de eso. Depende de por medio de quién oras y a quién oras. Así que Jesús te dice, solo ven y ora. Eso es lo que quiero. Ven y ora con la sencillez y la claridad y no le pienses más. Ahora bien, eso nos permite pensar en una cuarta característica, y ese es orar con confianza. Nota lo que dice el versículo 8. Puedes leer conmigo, por favor. Leamos juntos, versículo 8. Por tanto, no se hagan. Nota eso. Jesús te está diciendo, el Padre conoce lo que tú necesitas. ¿Estás preocupado por qué? ¿Por cómo vas a iniciar el ciclo escolar? Te pidieron 20,000 libretas de seguro, ¿no? ¿Estás pensando en eso? El Señor te dice, oye, el Padre sabe lo que necesitas. Y entonces tú preguntas, oye, ¿y entonces para qué oramos? Si el Padre sabe qué necesitas, ¿por qué voy a gastar saliva, verdad? Ya lo sabe. Pero quiero decirte lo siguiente. Oramos a Dios no suponiendo que Él desconoce nuestra situación, sino porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es la lógica de relación padre-hijos. Si los hijos necesitan algo, no van con el vecino y le dicen, vecino, no van al vecino, ¿verdad? Si los hijos necesitan algo, ¿con quién van? Con sus padres. ¿Por qué? Porque saben que sus padres le darán atención. Yo puedo ver encarnado eso todos los días en mi Raulito. No sé si lo sepas. Se levanta a las 5:30 de la mañana. Y la primera palabra que va a decir es, mamá, papá, ¿come? Él sabe que si da esa palabra yo tengo que levantarme y tenemos que darle algo para comer. Él sabe que le voy a responder, aunque cuesta porque se come 3 mangos diarios, ¿te imaginas? Pero lo que quiero señalarte es, ellos van y confían, porque cuando ellos piden, yo sé que Él va a levantarse con hambre, ¿sabes? Y a veces digo, tranquilo hijo, espérate. Pero Él confía que cuando Él dice eso, Él viene porque sabe que yo le voy a responder. A eso se le llama, una vez más, relación de confianza. Nosotros oramos porque confiamos en nuestro Padre. Ponemos ante Él todas nuestras necesidades, todo lo que te preocupa, todo lo que te aflige, todo lo que te angustia, no porque Él tenga necesidad de saberlo porque no lo sabe, no,
sino porque Él puede suplirlas. Tú depositas ante Él todas tus necesidades, no porque Él la desconozca, sino porque Él puede suplirlas. Por eso oras. Y sabes, cuando vas en esta vía, yo me he preguntado, la verdad, en la madrugada, muy temprano me preguntaba esto: ¿Dios tiene cosas más importantes que escuchar a este Eddie orando? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Sí. De seguro es más importante mantener el universo, hacer que la tierra no deje de girar en su propio eje imaginario. ¿Cómo es? Él puede, eso es más importante, podría yo decir, que la oración de Eddie. Pero no es lo que dice Jesús. ¿Sabes? Él espera que le oremos al Padre, y el Padre espera nuestra oración. Te lo voy a decir de esa forma: podría haber una infinidad de cosas más importantes que mi oración, si lo pudieran haber, pero ¿sabes qué? Pero para el Padre mi oración es importante, porque Él quiere escucharte. Esto es lo que nos motiva a orar. No sé si cuando ves esto, de verdad se me pone en el sentido, me da una especie de escalofrío, porque hay cosas más importantes que las preocupaciones de Eddie, pero para el Señor son importantes sus oraciones de Eddie, y son importantes las tuyas. Esto es lo que te motiva a orar con confianza. Oras con confianza porque sabemos que el Padre puede suplir tus necesidades, y porque para Él tu oración es importante, no porque necesite compañía o necesite escucharlo en sí mismo, sino porque en ese sentido tu oración importa para Él. Y cuando lo ves así, ¿por qué nos resistimos tanto para orar? Y cuando lo llevas a un nivel mayor y puedes ver tu continua o lo que haces en la oración, puedes darte cuenta de esto: que antes de que alguien vaya a la cruz, Jesús, Él estuvo pasando tiempo orando con todo el fervor, de tal manera, dice la Escritura, que su sudor, sus lágrimas eran como sangre, y Él oraba diciendo una y otra vez: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero sabes, Él decía: que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabes qué pasó? Él fue a la cruz y pasó esa copa. Y cuando estaba en aquella cruz colgado, Él oró y gritó y le dijo al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ¿sabes qué? El Padre guardó silencio. El Padre calló, el Padre no respondió. Y si tú lo ves de manera larga y tú piensas en la relación con los padres, la relación de padres e hijos, y puedes darte cuenta que es el único momento en el que el hijo no es escuchado, no es respondido, no es atendido. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir de esta forma: porque en la cruz el Padre no escuchó la oración del Hijo para que la oración de los hijos adoptados como tú y como yo fueran escuchadas. Y entonces a veces me pregunto: ¿por qué no oramos, Señor? Si el Padre quiere traernos a su presencia y disfrutar de su presencia, ¿por qué nos rehusamos? He aprendido que el Padre está esperando para que tú estés con Él a solas, pero a veces te va a traer a Él a solas en sufrimiento, en angustia, en problemas, en dolor y en muerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás ahí,
es cuando te das cuenta que todo lo que necesitas es estar con Él. Pero ¿por qué tienes que esperar hasta ahí? Puedes ir al Padre hoy. ¿Por qué tienes que esperar que llegue eso? No sé cómo entraste tú hoy y no sé cómo esté tu oración. Si haces oraciones simuladas o estás viviendo la oración, si has perdido el enfoque de la oración o quizás ni siquiera pasas tiempo con Dios, quizás para ti es algo aburrido, algo abstracto, algo sin sentido, no sé cómo estés. Pero lo que quiero decirte es que el Padre ha abierto un diálogo contigo por medio de su palabra y en Cristo. Ven y platica con Él. Hazlo. Ven y ora con toda la sinceridad del corazón. Ven y ora buscando su presencia. Ven y ora siendo tan sencillo y tan claro. Y ven con la confianza de que hay alguien que te va a escuchar y que va a suplir tus necesidades según tu voluntad. Así que ahí en tu lugar, te voy a invitar a hacer eso. Cierra tus ojos y dile al Señor lo que está pasando con tu oración y entre la conversación entre Él y tú. Y si tiene que reavivar esa oración, pídeselo. Si no sabes cómo hacer eso, comienza hoy. Si la estás viviendo, fortalécela. Si de pronto pierdes el sentido, recóbralo. Pero entonces pídele al Señor que puedas orar así y disfrutes de su presencia.